Hare Krishna, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Primeramente, pido disculpas que no pude conectarme 5:30 porque estaba la luz cortada acá en Tras la Sierra, está lloviendo bastante y desde la mañana que no había luz. Así que recién hace un ratito dieron la luz y podemos hablar un poquito del Bhagavad Gita. Primero, como siempre, mi nombre es Champakalata Devidasi, discípula de Hanumat Presaka Swami. Agradecer a Prabhu Chitrak que me invita a dar estas lindas charlas del Bhagavad Gita tal como es. Y a todos los devotos que trabajan en la página también del Facebook para poder hacer posible este programa de clases en vivo. Bueno, hoy me toca el verso del capítulo 2 que se llama Resumen del contenido del Gita, y el verso que me toca es el 55. Vamos a hacer la invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, vamos a ofrecer respetos y reverencias a mi maestro espiritual, a Srila Prabhupada, a todos los devotos. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Presaka Swamiti Namine. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Bueno, comentamos un poquito de dónde viene este verso 55. Recordamos que hasta el verso 38 de este capítulo 2, Krishna estuvo instruyendo a Arjuna sobre que pelee en base de su deber como kshatriya. A partir del verso 39 empieza a hablar Krishna de Buddhi Yoga. Le empieza a decir a Krishna que pelee por pelear porque él desea que Arjuna pelee en la batalla. O sea, que es acción con conciencia de Krishna, es este Buddhi Yoga, que es lo que empieza a argumentarle Krishna a Arjuna, a explicarle cómo es ese trabajo con conciencia de Krishna, cuáles son sus cualidades, cuáles son las características, cuáles son las recompensas que uno tiene por trabajar con esa mentalidad, con esa conciencia. Y bueno, en el verso anterior, al anterior, en el 53, Krishna le dice también cómo es una persona cuando, habiendo practicado todo ese Buddhi Yoga, llega a un estado trascendental, ¿no? El 53 dice: cuando tu mente ya no se perturbe con el florido lenguaje de los Vedas y cuando permanezca fija en el trance de la autorrealización, habrá llegado entonces a la conciencia divina. Entonces acá ya Krishna está hablando del sumum bonum, ¿no? De la conciencia trascendental, de la autorrealización, absorta en la trascendencia, dice el verso 54. Entonces en el 54 Arjuna le pregunta a Krishna, ¿no? Oh Krishna, ¿cuáles son las señas de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Podemos entender que Arjuna le está preguntando a Krishna no en base al aspecto externo de esta persona, o sea, el aspecto físico externo de esta persona, ¿no? En realidad Arjuna le pregunta a Krishna sobre el comportamiento de esta persona, el comportamiento interno
Como sabemos, puede haber dos personas haciendo el mismo trabajo y no del lado de afuera, o sea, del lado externo uno los puede ver, pero no nos podemos dar cuenta cuál de los dos está trabajando para su propio egoísmo, o su propio placer, o su propia recompensa, y cuál está trabajando con conciencia de Krishna, con Buddhi Yoga, ¿no? En forma externa. Por eso que la pregunta de Arjuna es en cuanto a esa persona actúa, ¿no? Esa persona habla. ¿De qué es lo que habla? No cómo habla, sino qué es lo que dice, ¿no? ¿Qué lenguaje usa? Dice acá. Entonces el texto que nos tocó hoy, que es el texto 55, vamos a leer el sánscrito, lo tengo acá en la máquina un poquito más grande, lo voy a leer de acá. Dice, Shri Bhagavan Uvacha Prashahati Yada Kaman Sarvan Parta Manogatan Atmani Evatmana Tushtaha Stita Prajñas Tadochyate. Palabra por palabra, dice así. Shri Bhagavan Uvacha, la Suprema Personalidad de Dios dijo, Prayahati, abandona, Yada, cuando, Kaman, deseos de complacer los sentidos, Sarvan, de todas las variedades, Parta, oh hijo de Prita, Managatan, de la invención mental, Atmani, en el estado puro del alma, Eva, indudablemente, Atmana, mediante la mente purificada, Tushtaha, satisfecho, Stita Prajna, situado en un estado trascendental, Tada, en ese momento, Uchate, se dice. Traducción por Srila Prabhupada. Recordamos que estamos leyendo este Bhagavad Gita tal como es, traducido y comentado por su divina Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Y la traducción es la siguiente. La Suprema Personalidad de Dios dijo, oh Partha, se dice que un hombre se halla en estado de conciencia trascendental pura cuando abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos, deseos que surgen de la invención mental, y cuando su mente, purificada de ese modo, encuentra satisfacción únicamente en el ser. Significado por Srila Prabhupada. El Bhagavatam afirma que cualquier persona que se halla en estado de plena conciencia de Krishna o plenamente dedicada al servicio devocional del Señor tiene todas las buenas cualidades de los grandes sabios, mientras que una persona que no está en una posición trascendental semejante no tiene ninguna buena cualidad, porque es seguro que se está refugiando en sus propias invenciones mentales. Aquí se dice, pues, con propiedad, que uno tiene que abandonar todas las clases de deseos sensuales manufacturados por la invención mental. Dichos deseos sensuales no se pueden evitar de un modo artificial. Pero si uno está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, entonces los deseos de los sentidos se apaciguan automáticamente sin necesidad de esfuerzos adicionales. Por consiguiente, uno tiene que dedicarse al cultivo de conciencia de Krishna sin vacilación, pues ese servicio devocional lo ayudará al instante a elevarse al plano de conciencia trascendental. El alma, sumamente evolucionada, siempre permanece satisfecha en sí misma por el hecho de reconocerse como el servidor eterno del Señor Supremo. Una persona que esté en una posición tan trascendental como esa, no tiene deseos sensuales que se deriven del materialismo mezquino, sino que, más bien,
siempre permanece feliz en su posición natural de servir eternamente al Señor Supremo. Vamos a hacer una oración a mi maestro espiritual. Om Ashinana Timirandasya Yananshana Shalakaya Chakshurumilitanyena Tasmair Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me está abriendo los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de este verso. Estuvimos estudiando un poquito las palabras en sánscrito con Gokulananda Prabhu Das, que está en India. Así que estuvimos mirando un poquito las palabras en sánscrito. Acá tenemos la palabra, unas palabras importantes que son prayahati, que es abandona. Y otra palabra importante que la quería relacionar con esta palabra, que es de la traducción, que es conciencia trascendental pura. Buscando para información para armar esta clase, busqué en el Vedabase conciencia trascendental pura y encontré que Prabhupada menciona en muchos versos, en diferentes cantos del Srimad Bhagavatam, un aforismo védico que es del Brihad Aranyaka Upanishad y dice: Asango hi ayam purushaha, que significa que el alma espiritual permanece siempre pura, por más que esté en este mundo material, nunca se contamina. Entonces, varias explicaciones de este aforismo es que el alma espiritual siempre está liberada. Lo que pasa que cuando viene a este mundo material es forzada a actuar de una forma que las modalidades materiales la fuerzan a actuar de una forma en ilusión, en una forma creyéndose que es este cuerpo, que el alma espiritual nunca se funde ni se mezcla con esta energía material. Sabemos que en el cuerpo material está el alma individual, la Shiva, y está Paramatma, el alma suprema. Estas dos almas que están en el cuerpo nunca pierden su identidad original espiritual. O sea que el alma pura espiritual, sabemos que hay un montón de información en este capítulo 2 de las características de esta alma pura, que nunca cambia, siempre permanece espiritual, pura, liberada, no se contamina, no cambia cuando cambia el cuerpo. Anoté muchas características, es independiente de los elementos materiales. Obviamente no es independiente de Krishna, porque sabemos que somos partes y porciones de Krishna, de su naturaleza espiritual, pero sí somos independientes de los elementos materiales. Cuando el alma entra al cuerpo, ella permanece estando aparte del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Si somos tan puros y esta energía material no nos afecta como almas espirituales, pero bueno, como sabemos, una vez que estamos en este mundo material, hay todo un sistema que tiene este mundo material en el cual, por la energía ilusoria, que es Maya, que es una energía muy poderosa de Krishna, que es una sirvienta de Krishna, que su papel y su trabajo en este mundo material es cubrir esta conciencia espiritual como una ilusión, ¿no? Sabemos que nosotros venimos a este mundo material porque queremos ser como Dios, queremos ser Dios, queremos actuar como Dios, ser los controladores, los dueños, bueno, todas las características que tiene Dios las queremos realizar nosotros. Entonces esta ilusión nos hace creer que podemos ser dioses, ¿no? Aunque sabemos que podemos ser dioses de nosotros solos,
que tampoco es 100% así, pero bueno, esta ilusión nos hace creer que sí. Y la primera ilusión que a continuación de esas siguen todas las ilusiones es que nos creemos que somos estos cuerpos materiales. Entonces, estamos en este mundo material, ilusionados que somos este cuerpo material, queremos disfrutar por nosotros mismos, por nuestro egoísmo, como dice acá Prabhupada en el significado, y todo este disfrute material nos va enredando, ¿no? Sabemos que las principales enredaderas que nos atan a este mundo material son el comer carne, el intoxicarse, el tener relaciones sexuales ilícitas y los juegos de azar, que son las 4 actividades que el practicante espiritual de Bhakti Yoga eh, tiene que eliminar, suspender, no tiene que practicar estas actividades si realmente quiere avanzar en la vida espiritual, en el proceso espiritual. Entonces estas 4 actividades, si uno no las saca de su vida, no deja de practicarlas, no puede purificar su vida, no puede purificar su comportamiento, su conciencia. Y Maya no solamente es que nos cubre nuestro verdadero conocimiento, sino que también nos hunde. Maya tiene también la potencia de hundirnos, o sea que si uno no hace el acto voluntario de querer purificar nuestra existencia para llegar a nuestro objetivo supremo, que es recuperar nuestra conciencia espiritual, nos vamos a ir degradando cada vez más. O sea, no es que nos vamos a quedar en este mundo siendo mediocres, ¿no? Miti miti. Ni practicamos ni practicamos vida espiritual, ni hacemos cosas pecaminosas demasiado graves y así vamos a poder seguir en este mundo. No, Maya nos va a ir hundiendo. Si no hacemos un acto voluntario para purificar nuestra existencia, cada vez vamos a ir más profundo en nuestra confusión, en nuestro olvido. Cada vez vamos a ir olvidando más quiénes somos realmente. Entonces, en el momento en que tomamos un poquito de conciencia, hay un verso muy lindo del Srimad Bhagavatam del canto 3, que es el canto 3, capítulo 7, verso 17, que me gustó para traerlo acá en esta clase, que dice: tanto el más bajo de los necios como aquel que es trascendental a toda inteligencia disfrutan de felicidad, mientras que las personas que se encuentran entre ambos sufren los tormentos materiales. Entonces, como sabemos, están las personas, hay 2 personas que son felices en este mundo material: las que están en ignorancia, que no se dan cuenta, que están sufriendo y se piensan que el poco o mucho disfrute material que pueden obtener los hacen felices, sin ver hacia dónde los llevan esos resultados de sus actividades. Se creen felices, y otras personas que son felices son los paramahamsas, los que están en la trascendencia, los que realmente han superado esta energía material y están ubicados en su verdadera identidad espiritual. Y después están los que estamos en el medio, que somos casi todos los practicantes de esta conciencia de Dios, de esta conciencia de Krishna, que tenemos como objetivo final el recuperar nuestra identidad espiritual, recuperar nuestro amor eterno por Krishna, nuestra relación eterna. Pero bueno, somos personas que estamos sufriendo y nos damos cuenta que estamos sufriendo. Entonces, el camino para estas personas, que somos, ya lo repito, casi todos nosotros los que estamos practicando sadhana bhakti o cualquier otro proceso espiritual que tenga como objetivo reencontrarse con nuestra identidad espiritual y con el amor de Dios,
Acá el verso dice una frase famosa en sánscrito que dice Atato Brahma Shishnyasa. Ahora es momento de preguntar, de inquirir, de conocer acerca de Dios, de Brahman, y Brahman está significando que es Dios. Entonces, este conocer de Dios, esta impronta, este interés de preguntarse por qué estoy sufriendo, quién soy, qué es este mundo material, quién es Dios, esta intención de inquirir, es como el principio de esta vida espiritual, de este camino espiritual. Pero bueno, con solamente darnos cuenta o aprender por conocimiento filosófico que no somos estos cuerpos, sino que somos almas, no es suficiente para llegar al objetivo deseado, y tampoco negar los deseos materiales, o sea, es como morir, tampoco eso nos va a llevar a la trascendencia y al objetivo deseado. Entonces, el camino es el Bhakti Yoga, ¿no? El servicio devocional. Entonces, bueno, estamos en este punto con este trascendentalista que nos está nombrando Krishna acá en este verso 55. Y este trascendentalista dice que, Krishna dice que, se dice que es un hombre que se halla en estado de conciencia trascendental pura. Entonces, esta persona ya pasó por todo este camino que en breve que acabo de contar, ¿no? Nacemos en ilusión, nos enredamos, llega un momento que nos damos cuenta que estamos sufriendo, nos empezamos a preguntar todas estas preguntas sobre Dios, sobre nosotros, sobre este mundo material. Encontramos respuestas, hacemos un proceso de Bhakti Yoga y llegamos acá a esta etapa de estado de conciencia trascendental pura nuevamente. O sea, ya somos eso, nos olvidamos y volvemos a recordar quiénes somos. Entonces, esta persona que recuperó su conciencia espiritual pura dice que abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos. Y dice que esos deseos surgen de la invención mental. Si buscamos invención mental o invenciones mentales, hay muchas citas en el Bhagavatam, ¿no? Y Prabhupada dice en el canto 6 que invención mental es el materialismo, o sea, pensar en la materia ya es una invención mental, ¿no? Y sabemos que es material todo lo que no relacionamos con Dios, ¿no? Maya o esta energía ilusoria es aquello que no relacionamos con Dios, que no lo podemos conectar. Entonces todas estas variedades de deseos que se han acumulado en nuestra mente, acá habla de que están en la mente, son todos estos deseos que fuimos, como dije recién, acumulado, deseando, como los deseos no se pueden erradicar, uno los tiene que cambiar de deseos materiales. Acá está hablando que abandona los deseos de complacer los sentidos, o sea, de los deseos materiales. Sabemos que la mente puede ser nuestra amiga o nuestra enemiga, ¿no? Es nuestra amiga cuando estos deseos son deseos espirituales y es nuestra enemiga cuando tiene deseos materiales. Entonces lo que hay que abandonar son esta variedad de deseos materiales, deseos egoístas, de complacer nuestros sentidos. Y dice deseos que surgen de la invención mental. Esta invención mental se produce cuando uno no está en concordancia con las escrituras. Sabemos que el Bhagavad Gita nos dice la persona divina actúa según las escrituras,
las escrituras autorizadas, y la persona demoníaca actúa fuera de esas escrituras, sin las escrituras, no las tiene en cuenta. Entonces, las invenciones mentales surgen cuando estas ideas, invenciones, planes, actividades, todo lo hacemos en base a nuestra propia perspectiva, a nuestras propias ideas, a nuestras necesidades, nuestros propósitos, sin tener en cuenta las escrituras, sin tener en cuenta la voluntad de Krishna, la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que no sea voluntad de Krishna es una invención mental. Entonces, estas invenciones mentales y estos deseos de complacer los sentidos se borran definitivamente, como dice acá, stita prajña, quiere decir situado en la trascendencia, que la mente y el alma de esta persona autorrealizada, está situada fija en la trascendencia, que es todas estas contaminaciones ya no están en su mente. Otra explicación también que hay muy linda de este verso, que es que acá dice, ¿no? Que dice, encuentra satisfacción únicamente en el ser. Entonces, el alma se limpia, la mente se limpia con la misma mente, como decía antes, ¿no? La mente se limpia con la mente amiga, con la mente que busca la trascendencia. Es como si uno está en un cuarto que está todo sucio, hay todo desacomodado, ¿no? Uno está en ese cuarto y está incómodo. Entonces se empieza a limpiar ese cuarto. Entonces está otra vez en el mismo cuarto, él mismo, pero ahora está tranquilo, cómodo, con todo limpio. O sea que no hay que buscar nada afuera para limpiar esta mente. Y una vez que la mente está limpia, como uno es un alma espiritual y es bienaventurado, y está situado en el ser, ahí se siente satisfecho, ahí encuentra la satisfacción. Eso quiere decir, porque hay dos palabras acá, Atmani y Atmaná, ¿no? Que es esta diferencia, que está limpia por el alma y queda en el estado de alma pura, ¿no? No sé si lo expliqué bien como para que se entienda. A ver si tengo algo que pueda explicar un poquito más. Dice, Atmani, en el alma, en el ser, se siente satisfecho. Tushtaha es satisfecho. Se siente satisfecho por medio del alma, por este de Atmana. ¿Qué quiere decir? Que aquel que está satisfecho en el ser por medio del ser, por medio de sí mismo. Entonces hay ese juego de palabras en este verso, que también es muy importante. Entonces vamos a ahondar un poquito ahora en el significado de Srila Prabhupada. Acá Srila Prabhupada en el significado menciona el Bhagavatam. Dice, el Bhagavatam afirma que cualquier persona que se halla en estado de plena conciencia de Krishna o plenamente dedicada al servicio devocional del Señor, tiene todas las buenas cualidades de los grandes sabios, mientras que una persona que no está en una posición trascendental semejante no tiene ninguna buena cualidad, porque seguro que se está refugiando en sus propias invenciones mentales. Bueno, esto es lo que decíamos antes. Es bastante, hay muchas personas que se preguntan esto, ¿no? ¿Por qué una persona que tiene muchas buenas cualidades, esas cualidades no son significativas en su vida? Y por ejemplo, una persona, un devoto, que algunas veces no tenemos muchas buenas cualidades, o por lo menos no se notan, o no tenemos un buen comportamiento, pero él está mejor situado, el devoto está mejor situado. ¿Por qué?
Por esto mismo, porque la persona sin conciencia de Krishna, aunque tenga buenas cualidades, esas buenas cualidades son temporales, se pueden perder y no están en línea o en servicio hacia Krishna, hacia Dios. Por eso es que una persona que no tiene conciencia de Dios, que aunque tenga buenas cualidades, no le sirve de mucho. No le sirve para el objetivo que tiene el alma espiritual en este mundo, que es alcanzar a Krishna, alcanzar la trascendencia, ¿no? Y el verso, ahí, bueno, sigue el significado. Aquí se dice con propiedad que uno tiene que abandonar todas las clases de deseos sensuales manufacturados por la invención mental. Entonces, el acto voluntario de abandonar las invenciones mentales es un acto voluntario al principio, y cuando uno empieza el proceso, acá Prabhupada dice, no se puede abandonar de un modo artificial, necesitamos un proceso poderoso. Sabemos que la conciencia de Krishna es un proceso poderosísimo para abandonar toda esta vida material, toda esta identidad material. Pero necesitamos también que estemos guiados, ¿no? Este proceso es con la guía de las escrituras y del maestro espiritual, para guiarnos hacia donde tenemos que caminar, hacia donde tenemos que ir. Entonces así, con el proceso mismo, naturalmente, uno va a ir abandonando. Tenemos experiencia los que estamos practicando hace algunos años esta conciencia de Krishna. Tenemos la experiencia que naturalmente nos dejan de atraer actividades que no nos benefician. Por ejemplo, yo fui hace muchos años que ya no voy, pero hacía unos años que practicaba conciencia de Krishna y fui a la despedida de soltero de mi hermano a una discoteca, Dios, que estaba oscura, llena de humo, con música fuerte, y para mí era el mismo infierno, fue como el mismo infierno. Y yo cuando era joven, para mí eso era una diversión, ¿no? Entonces uno se va dando cuenta que naturalmente uno va teniendo hábitos más en la bondad, gustos más en la bondad, y se da natural. O sea, el rechazo de cosas ya que no nos favorecen a nuestra conciencia espiritual se da por añadidura al proceso. Entonces esto es lo que está diciendo Srila Prabhupada acá. No se da de manera artificial, es natural, pero obviamente natural cuando uno sigue el proceso espiritual. Entonces, dice acá, como dice Krishna, ¿no? Si uno está dedicado, como dice Prabhupada, perdón, si está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, entonces los deseos de los sentidos se apaciguan automáticamente sin necesidad de esfuerzos adicionales, con el simple proceso. Por consiguiente, uno tiene que dedicarse al cultivo de conciencia de Krishna sin vacilación, pues ese servicio devocional lo ayudará al instante a elevarse al plano de conciencia trascendental. Acá Srila Prabhupada nos está dando una instrucción. Él, por supuesto, con su traducción del Bhagavad Gita, nos instruye y nos insta a practicar servicio devocional, porque lo que quieren todos los devotos puros, los maestros espirituales genuinos, es llevar a sus discípulos hacia Krishna, ¿no? Que salgamos de este mundo material y volvamos a casa. Entonces acá Srila Prabhupada nos está dando la instrucción de practicar servicio devocional. Y Prabhupada sigue: el alma sumamente evolucionada siempre permanece satisfecha en sí misma por el hecho de reconocerse como el servidor eterno del Señor Supremo. O sea, no es solamente saber que no somos este cuerpo material, que somos almas espirituales o espíritus, sino que además
necesitamos saber que somos sirvientes eternos de Krishna. Una persona, sigue Srila Prabhupada, que esté en una posición tan trascendental como esa, no tiene deseos sensuales que se deriven del materialismo mezquino, o sea, ya no tiene deseos egoístas. Yo no estoy en esa etapa, sino esta persona en la trascendencia, sino que más bien siempre permanece feliz en su posición natural de servir eternamente al Señor Supremo. Entonces, quería comentar un poquito el verso al que se refiere Srila Prabhupada cuando dice en el Bhagavatam. Se está refiriendo a un verso del canto 5. Ahora lo voy a encontrar para leérselos. Canto 5, capítulo 18, verso 12, ¿no? Voy a leer un poquito del significado. Srila Prabhupada, en el significado de este verso, dice: en el cuerpo de aquel que ha adquirido devoción pura por la suprema personalidad de Dios, Vasudev, se manifiestan todos los semidioses con sus sublimes cualidades, como la religión, el conocimiento y la renunciación. Por otra parte, una persona sin servicio devocional y ocupada en actividades materiales no tiene buenas cualidades. Incluso si es un adepto de la práctica del yoga místico o está empeñado en el honesto esfuerzo de mantener a su familia y a sus parientes, es seguro que será arrastrado por sus propias especulaciones mentales y tendrá que ocuparse en el servicio de la energía externa del Señor. ¿Qué buenas cualidades puede haber en esa persona? Entonces acá se está diciendo que Maya, si uno no se ocupa en actividades devocionales, en actividades espirituales, acá dice, seguro será arrastrado por sus propias especulaciones mentales, ¿no? Uno empieza a elucubrar sus propios planes y ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, y también este verso habla de las características de la persona que está en ese estado de trascendencia pura. Y da el ejemplo de Shri Pandita Haridas, que no es Haridas Thakur, sino que es Shri Pandita Haridas. Acá en este verso que también habla de las características de todos los devotos. Dice que el devoto en este estado de trascendencia, el devoto que está en este estado que está hablando este verso 55, tiene las 50 cualidades de Krishna. Así de elevado es esta gran personalidad. Por supuesto, no en la misma cantidad, sabemos que el alma es infinitesimal, pero las cualidades son las mismas. Y podemos hablar un poquito de estas cualidades que menciona acá de Shri Pandita Haridas. Dice que tenía muy buena conducta y era tolerante, pacífico, magnánimo y grave. Además de eso, hablaba con gran dulzura y se esforzaba en complacer a los demás. Era siempre paciente y respetuoso con todos y siempre trabajó por el beneficio de todos. En su mente no había duplicidad y estaba libre por completo de malicia, de envidia, de celos. Las 50 cualidades del Señor Krishna estaban presentes en su cuerpo. En origen, todas esas cualidades pertenecen a Krishna, pero de modo natural se manifiestan también en la persona que se hace devota. Y también nombra en el Chaitanya Charitamrita que se dice que en el cuerpo del Vaishnava se manifiestan todas las buenas cualidades y que solo por la presencia de esas buenas cualidades se puede distinguir a un Vaishnava de un no Vaishnava. Entonces sabemos que están las 26 cualidades del Vaishnava, que son
es muy bondadoso con todos, no es enemigo de nadie, es veraz, es ecuánime, nadie puede encontrarle defectos, es magnánimo, es manso, es siempre limpio, carece de posesiones, trabaja por el bien de todos, es muy pacífico, siempre está entregado a Krishna, no tiene deseos materiales, es muy manso, es estable, controla sus sentidos, no come más de lo necesario, no está bajo la influencia de la energía del Señor, ofrece respeto a todos, no desea ningún respeto para él, es muy grave, es misericordioso, es amistoso, es poético, es experto, es silencioso. Entonces todas estas buenas cualidades se manifiestan en esta persona que está en este estado de Stita Prajna, situado en la trascendencia, situado, como dice acá, en un estado trascendental de conciencia de Krishna, que es lo que explica Srila Prabhupada en el significado. Entonces podemos ver también en la vida de Srila Prabhupada, una persona, sabemos que Srila Prabhupada es un devoto puro, eh, eternamente liberado, podemos ver que él no tenía absolutamente ningún deseo material, estaba fuera de las modalidades materiales, no lo tocaban. Yo la primera vez que vi un video de Srila Prabhupada, me surgió esa visión, ¿no? Que estaba como flotando en un lugar diferente de lo que veía yo como mundo, ¿no? Que estaba como en una burbuja, no sé, me pareció que estaba así como que no estaba agarrado como los demás, ¿no? Que estaba libre de esas modalidades de la naturaleza material. Este, y bueno, tenemos tantos ejemplos en las escrituras de estas grandes personalidades liberadas con todas estas buenas cualidades. Y bueno, más o menos esto es lo que quería compartir. Espero que se haya eh, entendido principalmente el sánscrito, que el sánscrito tiene palabras muy importantes, muy significativas, ¿no? Esto de que abandona todos los deseos materiales, está situado en la trascendencia, eh, está satisfecho en sí mismo. eh, bueno, un poquito es esto lo que quería compartir. Nos vemos la próxima clase, que seguramente va a ser el mes que viene. Así que bueno, les deseo que tengan un lindo Rama Navami. Creo que es el otro jueves. Así que puedan festejar junto a los devotos. Y muchas gracias por escuchar y compartir este Bhagavad Gita tal como es, que es muy enriquecedor. Les, les aconsejo a todos que lo hagan, preparar clases y pueden decirle a Chitra que de participar o pueden, no sé qué sé yo, darlas en YouTube, hacer un canal, no sé, pero es muy enriquecedor preparar una clase porque uno asocia versos, profundiza mucho en las palabras en sánscrito, en cada pedacito de significado. Por supuesto que hay muchísimo más para aprender. En cada verso se dice que podemos con un verso estar días y días y días y días, meses tal vez, con algunos. Pero bueno, es muy enriquecedor preparar clases, así que los animo a que lo hagan y que las compartan. Así que bueno, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias Gustavo, que veo que estás ahí al pie del cañón siempre mirando, muchísimas gracias por participar y todos los que la vean después, porque bueno, fue fuera de horario, así que estén muy bien. Hare Krishna.